buenas noches, bienvenido a Perspectivas, como un martes más. Ya le estamos acompañando en punto de las 9 de la noche. Enrique Tusain y una servidora, Belén Zapata. Estamos preparados ya, Enrique, para abordar los temas principales que han venido ocurriendo en el ámbito político electoral de nuestra entidad y también por ahí algunos temas nacionales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Belén? Muchas gracias a todos por estar con nosotros un martes más. Y sí, una semana donde yo diría que pocas semanas hemos visto ya tan electorales, ¿no? Si nos ponemos a ver todo el debate que ha habido en redes sociales, todos los idas y venidas, mensajes entre posibles candidatos, incluso discusiones políticas que si uno se está adelantando, que si otro no está esperando los tiempos electorales, creo que lo que estamos viviendo ya es el inicio de lo que será un proceso electoral, desde mi juicio, polarizado en términos de discurso. Totalmente, y sobre todo, Enrique, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, porque estamos de nueva cuenta perfilando en algunos municipios, y digo perfilando, algunos candidatos fuertes, lo cual podría ocasionar precisamente esto, la polarización entre uno y otro candidato de los partidos también más fuertes que hay en nuestra entidad. Y si te parece, Enrique, entramos con un análisis que me parece bastante interesante. ¿Qué perfil, quiénes van a ser los electores que estarán participando en el próximo próximo proceso electoral del año 2015? Sin duda alguna, fundamental conocer el perfil. Sí, creo que es un perfil de elector que es muy interesante, porque por un lado es un perfil de elector joven, sobre todo. Es un perfil de elector que en la transición, que en la primera alternancia, digamos, cuando ganó el PAN la gubernatura del 95, pues eran muy jóvenes, todavía no estaban politizados, todavía no sabían bien a bien en qué partido político, no estaban relacionados. Es decir, es un electorado, creo que joven, un electorado no tan vinculado a las viejas formas, es decir, no experimentó el viejo régimen, las viejas formas de hacer política. Y yo diría que en general, 4 de cada 10 por lo menos, son electores de la democracia, digamos, son electores de la transición, son electores que saben que un partido político puede salir, un partido político puede entrar, y eso creo que le genera un buen panorama electoral de cara a 2015. Tienes toda la razón, Enrique, y me parece que para personas como tú, como yo, que todavía nos podemos considerar jóvenes, y luego hacia las generaciones que vienen adelante de nosotros, quizá todavía a nosotros nos tocó estos procesos electorales en los que nuestros padres, pues las opciones que tenían no eran tan claras como las actuales, y habrá que decirlo también, había poca credibilidad, poca confianza en los órganos electorales, y entonces la mayoría de las personas, pues en algunos casos decidía mejor no votar, y entonces acuñando estas viejas frases de ¿para qué voy a votar si al final el que gana es el mismo? Y esto ha venido cambiando. Me parece por un aspecto también muy importante, Enrique, la creación de órganos electorales ciudadanizados, que en el momento en que nacen se fortalecen, devuelven esta credibilidad a los electores y entonces empiezan a generar estos procesos de transición, que hoy podemos hablar muchísimo de esos órganos electorales, pero que en su origen sí nacieron con este espíritu ciudadano. Ahora, creo que nos enfrentamos a un contexto, Belén, de una especie como de segunda ola de incredulidad en términos institucionales. Porque si bien, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral llegó a tener una cuota de aceptación ciudadana de casi el 80%, que en democracia son cuotas altísimas, ¿no? Cuando en democracia tienes posibilidad de disentir y tienes posibilidad de no estar de acuerdo con el árbitro electoral, son cuotas altísimas. Y ahorita, por ejemplo, la última encuesta sobre satisfacción institucional, el Instituto Federal ya está en el 52, 53. Y los órganos locales en los estados, poquito debajo, 46, 47. Es decir, con lo que está sucediendo en Ayotzinapa, con lo que está sucediendo en términos políticos a nivel nacional, sí vemos una especie de descenso, pero estoy de acuerdo contigo. De pronto perdemos la perspectiva y se cree que estamos igual que en los 60s y los 70s, cosa que seguramente gente que le tocó vivir esas épocas nos diría, pues bueno, hay problemas, pero por supuesto que en términos democráticos hemos avanzado. Sí, me parece que los datos ahí están muy claros, ¿no? Partidos políticos mucho más sólidos, mucho más consolidados, ya no es un solo partido, instituciones electorales que a pesar de todos sus defectos y de todo lo que podamos decir, pues ahí están tratando de funcionar como órganos ciudadanizados y una cultura democrática mucho más arraigada en los jóvenes que vienen. Ahora, los jóvenes es un tema clave, fíjate. La mitad de los electores del siguiente proceso tiene menos de 39 años. Así es. Tiene menos. 1 de cada 3 tiene menos de 29 años. Es decir, es bastante joven. 51% son mujeres. Es más, hay un elector
más femenino, que suele abstenerse más, por cierto, hay que decirlo. También 16% de electores, 1 de cada 6, no nació en Jalisco. Digamos, nació en un contexto distinto al estatal. Creo que estos datos todavía no le checan a los partidos políticos, que yo no veo, por ejemplo, una plataforma para jóvenes. Como se suele admitir que el joven se abstiene más que el adulto, es decir, va menos a votar a los procesos electorales, a las urnas el día de la elección, pues hay poca agenda. No veo temas como empleo para jóvenes, no veo temas como becas, no veo temas como educación, inclusión social, y creo que todavía estos datos que son muy interesantes y que nos muestran una fotografía de lo que vive el electorado en el país y en el estado de Jalisco, pues parece que los partidos todavía no lo ven. Y fíjate, Enrique, que acabas de mencionar algo muy interesante de cara al siguiente tema que vamos a abordar. ¿Qué estrategias políticas y de comunicación están siguiendo los precandidatos para dirigirse a ese sector joven y al sector de las mujeres? ¿Qué tanto están utilizando, por ejemplo, las redes sociales, claro, YouTube, que es un instrumento de comunicación hoy fundamental entre los jóvenes principalmente? Lo digo porque las primeras pinceladas, que incluso han sido señaladas como pues campañas adelantadas de algunos precandidatos, tiene que ver con espectaculares en la ciudad principal y básicamente, o incluso con el reparto de algunos volantes. Yo me pregunto si estas fórmulas de promoción siguen todavía teniendo algún impacto, sobre todo en el electorado joven. Sí, a ver, difícil que al joven, digamos, estoy pensando menor de 23, 24 años, se le llegue a través de los medios tradicionales, ¿no? Yo creo que ya las redes sociales, el internet, sobre todo el joven urbano, está más enganchado a ese tipo de comunicación y de interacción a partir de las redes, ¿no? Se politiza más a partir de esas situaciones. Ahora, creo que yo siempre he pensado que el término tiempos adelantados de campaña, todo este tipo de cosas son simulaciones. La realidad es que la mayoría de los políticos están en campaña siempre. Sin embargo, se ponen ciertos ejes, se ponen ciertas divisiones y, por ejemplo, un partido político como el Partido Verde tiene posibilidad de hacer una campaña masiva a nivel nacional pidiendo el voto y ahí no está violando la ley electoral. Pero si alguien en una entrevista o alguien en un informe, digamos, pide el voto o pide apoyo para un proyecto político, pues en ese momento cae en una violación electoral. Creo que tendríamos que ajustar el marco normativo electoral para que verdaderamente responda a los incentivos y contraincentivos que existen en el sistema político, que ahorita claramente no responden. Así es, y a propósito de este tema en relación a las fechas que ha instituido el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para los diferentes procesos que estaremos viviendo de aquí al próximo año, pues está precisamente el registro de candidatos que está situado ya entre el 15 y 19 de diciembre. Sí, 16 y 21 de diciembre, ahorita me corregía nuestro invitado de hoy, 16 y 22 de diciembre, perdón, el proceso de inscripción a las precandidaturas. Sin embargo, digamos que las negociaciones para ver quiénes son candidatos en cada uno de los partidos, pues ya están sobre la orden. Ahora, una de las primeras sanciones que ya tenemos sobre la mesa es una medida cautelar para el posible candidato del PRI a Guadalajara, que es Ricardo Villanueva. Una medida cautelar medio sui generis porque fue una declaración que él hace en una entrevista donde de alguna forma llama a la militancia a estar cercano al proceso electoral que va a vivir su partido, el PRI, en los siguientes días. Pero bueno, pues una medida cautelar que suspenda una acción que en realidad es una entrevista, pues está suspendida en el momento en que se terminó la entrevista, ¿no? Son estas cosas que tiene nuestro sistema electoral. Oye, Enrique, y a propósito de este caso, ya con la anterior administración y con el anterior modelo del árbitro electoral de nuestra entidad, hay que recordar que con la nueva ley se crea un nuevo órgano electoral e ingresan nuevos funcionarios electorales también, pero ya desde entonces, Enrique, se estaba pidiendo mano mucho más firme y mucho más visible de parte del árbitro electoral, porque como bien lo dices, pareciera que son como los llamados a misa o como las mamás estas que son de repente bastante tolerables con los niños, ¿no? Claro. A ver, deja ahí, por favor, tal. Y al final de cuentas lo que está esperando también el electorado es, y en términos generales, la opinión pública. Se aplique la ley, claro. Exactamente, y de una manera mucho más clara y contundente, porque de lo contrario, pues entonces... Ahora hay que decirlo que el IEPC nada más tiene las medidas cautelares, porque la nueva ley electoral lo que hace es quitarle la atribución de la sanción, eso va directamente al Tribunal Electoral. Entonces lo que hace el IEPC es decir
que se suspenda esta acción mientras define el tribunal una sanción definitiva. Es decir, al IEPC se le quitaron algunos dientes en esta materia y por eso pasan a una segunda instancia y, digamos, de una forma se federaliza la decisión final sobre estas sanciones en tiempos adelantados de campaña. Sí, que de hecho también lo habíamos comentado cuando quedó finalmente aprobada esta nueva ley electoral. Nos preguntábamos en ese momento, Enrique, si realmente esta ley estaba siendo pues sancionada, una ley que fuera mucho más dura y estricta, ¿no? Con estas actividades que son consideradas irregulares dentro de un proceso electoral. Sí, bueno, digamos, las condiciones, los argumentos para decretar acto anticipado de campaña están muy claras en la ley y mientras un candidato, un precandidato, suspirante o aspirante, bueno, depende cómo se llamen según el proceso, pues tiene que... Regresamos a Perspectivas. Les recordamos, la comunicación lo pueden hacer también a través de la red social Twitter, el tweet de Belén, @Belén_Zapata_M, y el mío, @EFTousaint con doble S, y también el Twitter del Canal 44, @Canal44TV, y si quieren más bien participar en la discusión que se está armando en torno a este tema, hashtag Perspectivas, ahí también aparecerán todos los comentarios en torno al programa. Y antes de platicar con Hugo Luna, pues vamos a conocerlo, cuál ha sido su trayectoria. Hugo Luna, el operador, así lo titulamos. Hugo Luna, el operador. Hugo Luna es uno de los hombres con más peso en Movimiento Ciudadano. Conocido por ser uno de los negociadores clave del proyecto alfarista, Hugo Luna lleva ya más de 2 años en la presidencia del partido político antes llamado Convergencia. Hugo Luna fue el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en la campaña política de 2012, cuando Enrique Alfaro perdió la gobernatura contra Aristóteles Sandoval. El registro del partido a nivel nacional dependerá en gran medida de los resultados que logre Movimiento Ciudadano en Jalisco. En el siguiente proceso electoral seguramente veremos a Hugo Luna compitiendo por algún puesto de representación popular. Las especulaciones van y vienen. Algunos ven a Hugo Luna en la lista plurinominal al Congreso de Jalisco. También se habla de una posible regiduría en el municipio por el que decida competir Alfaro en 2015. De una trinchera u otra, pero Hugo Luna será un personaje de relevancia política en la elección de junio del siguiente año. Bueno, pues a mí me gustaría retomar algo de lo que ya escuchábamos en esta semblanza para preguntarle en primera instancia a Hugo Luna si lo veremos en alguna planilla en el próximo proceso electoral. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio de Perspectivas. ¿Te veremos en algún lado, Hugo? Ahorita es lo menos importante. Digamos que la responsabilidad que me toca es organizar en términos operativos el proyecto político para 2015 y va a sonar medio raro, pero yo hago una especie de ajuste en el proyecto. Entonces me adaptaré a la posición del rol que me toque jugar, que le dé mejores condiciones al proyecto. Como en el fútbol americano, los linebackers que luego hacen ajustes si es pase o carrera, más o menos es la ¿O será chamba que me no quieres toca. que te tiren un pañuelo amarillo o algo por andar adelantándote en el proceso electoral? No, la verdad es que hoy estoy para trabajar para todos. Lo digo en términos positivos, porque yo no puedo buscar una candidatura a un municipio o una candidatura en particular, porque sería un poco desequilibrar las cosas, tanto por el manejo que tengo presupuestal en el partido a nivel estatal, como la distracción que yo tendría cuando se supone que tengo que estar enfocado a 125 municipios y a la construcción completa del proyecto. Entonces, vivo tiempo completo, además de mi familia, a este tema, ¿no? Hugo Luna, pues primera elección intermedia que de alguna u otra forma MC va como uno de los partidos más importantes del Estado. ¿Qué expectativas tienen del proceso electoral? ¿En cuántos municipios creen que serán competitivos y a qué le apuestan en el siguiente proceso? Mira, la gran apuesta no tanto está en si ganas 40, 50 o 60 municipios en el Estado. La gran apuesta es que no nos desdibujemos y no dejemos de representar lo que representamos en 2012, que fue un proyecto político diferente, que logramos algo que yo he acuñado como la ciudadanización de la política, donde logramos motivar a muchísima gente que no se involucraba en la política, que no le interesaba, que estaba cansada de los partidos políticos, cansados de la falta de respuesta de gobierno, y se activó
esa gran ola que se construyó en 2012, donde por primera vez pusimos a un partido político en donde debe de estar como herramienta, como vehículo y no como fin, cuando lo menos importante es si andas vestido de naranja, amarillo, azul o rojo, sino que te enfocas realmente a utilizar la plataforma del partido político y principalmente enfocarte a hacer bien las cosas, hacer un buen gobierno, hacer una buena representación en los puestos como de diputados. Entonces el reto no está tanto en si ganamos 1 o 40 municipios, el reto es que no perdamos esa esencia de puertas abiertas, de ser vehículo, de ser medio y no fin. Claro. Y segundo, que lo que se gane se trabaje bien, porque si no pierde sentido todo lo demás, ¿no? ¿Qué ha cambiado desde entonces, Hugo? Me refiero del proceso electoral pasado al que viene, y me refiero a que ha cambiado para bien y para mal al interior del Movimiento Ciudadano y en el contexto político de Jalisco. Yo creo que en esencia no hemos cambiado y creo que más bien se ha reafirmado esa idea que planteamos desde un principio de buscar hacer buen gobierno. El tema de Alfaro en 2012, al fin y al cabo, surge de un buen gobierno en Tlajomulco, algo que hace mucho tiempo no habíamos tenido en la sociedad y en la comunidad. El que Enrique haya hecho un buen gobierno en Tlajomulco catapultó a todo lo que sucedió en 2012 y que nos quedamos a punto de ganar la gubernatura. Esa parte no cambió y quizá la reforzamos. Le hemos metido todo el esfuerzo a que nuestros 8 gobiernos de Movimiento Ciudadano, la representación de los diputados y toda la representación de regidores en cerca de 80 municipios en el estado, representen el ser diferentes, pues, el romper con ese hartazgo de falta de respuesta que tienen los gobernantes hacia la sociedad. Lo que creo que sí cambió significativamente es que la expectativa de triunfo hoy es más vigente que lo que tuvimos en 2012. En 2012 parecía una aventura, parecía así como un salto del trampolín de 10 metros, ¿no? Que sientes la ansiedad y te avientas. Sí. Ahora realmente se han generado una gran sinergia. Los escuchaba antes de entrar al aire con el tema de si Alfaro iba por Guadalajara o Zapopan. Y pareciera que es como si vas por uno y dejas el otro, ¿no? Pero yo creo que Movimiento Ciudadano va a ser la fuerza fresca y competitiva en todos los municipios del área metropolitana de Guadalajara. Hugo Luna, yo creo que ya rebasó Alfaro incluso. Claro, tú dices cambio, frescura, un discurso distinto. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿pero cómo se puede enarbolar todo eso teniendo a tantos panistas en el proyecto que tiene Movimiento Ciudadano? Por ejemplo, en el Congreso, pues ya van a ser una bancada de 7 y 2 vienen del PAN incorporados. Seguro habrá muchos candidatos. ¿No de pronto podrá confundir en términos discursivos? Ya son 8 en el Congreso. 8, claro. Fíjate que un montón de panistas, otro montón de priistas, verde ecologistas, PRD, gente que nunca ha militado en partidos, empresarios, gente que ha sido activista en organizaciones civiles. La realidad es que rompimos ese mito de las lealtades malentendidas. En este país, una de las grandes desgracias es que los priistas, su prioridad es ser leales al partido. Los panistas, su prioridad es ser leales al partido, y los perredistas luego hablan de disciplina y de un montón de tonterías, pero muy pocos hablan de serle leales a la gente. Es un poco, cuando yo me siento con algún presidente municipal, le digo, la forma en la que me vas a responder y vas a ser leal con el proyecto es que des resultados con la gente. No que pintes de naranja una unidad deportiva, parecen perros marcando territorio cuando hacen eso. Es un poco decir, entendamos prioridades, rompamos esta antigua idea falsa de que si andas de rojo, de amarillo, de azul eres bueno o eres malo. Yo creo que hay buena gente en todos lados y enfoquémonos a hacer buen gobierno, a dar resultados. Y hay gente valiosa en todos lados. La ciudadanización de la política ni siquiera es un asunto, porque luego también hay gente que se confunde, que dicen, puros ciudadanos. Digo, no, pues ni los demás son extraterrestres o qué onda, ¿no? O no políticos. Yo creo que el político más profesional que tiene Jalisco hoy es Enrique Alfaro. Y es quien encarna el movimiento ciudadano per se. Lo que pasa es que es una persona que rompió con las ataduras de los grupos políticos de interés. Es una persona que se comunicó de forma empática con la gente. Y segundo, que hizo un gobierno muy enfocado a la ciudadanía en términos de participación ciudadana, de transparencia y rendición de cuentas, de austeridad.
y de capacidad de ejecución, de ser efectivos. ¿Cuánto nos quejamos de que los gobiernos son efectivos? Entonces, el tema no es tanto si son azules, rojos, amarillos. El tema es que hagas un cambio radical y generes una esperanza de que puedes hacer buen gobierno. Eso es, en esencia, lo importante, de veras. Pero el tema también podría ser, Hugo, que estos ciudadanos que se han sumado ya al Movimiento Ciudadano y que venían de otros partidos o que vienen de otros partidos, pues tienen ideología. Exacto. Y se formaron en partidos con ideologías muy distintas a las de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo van a hacer para empatar? Iba a decir pecados de origen, pero no. Como esta formación de origen. Tienes toda la razón desde una visión tradicional. Yo le digo al auditorio, y me van a linchar muchos académicos y sociólogos, yo ni izquierda ni derecha, sino para adelante. Ya no es un asunto de matices de lados ideológicos. Es más, ojalá y replanteáramos la ideología y dijéramos que queremos gobiernos austeros, gobiernos que rindan cuentas, que sean transparentes, que sean muy efectivos, que gobiernen decidiendo y acompañándose con la opinión de todos los ciudadanos, que promuevan una cultura de la paz, que promuevan una cultura de la legalidad, que exista esa recuperación entre gobernante y gobernado, no esa distancia que cada vez va siendo mayor. Ahora, si tú ves casi un policía, hasta miedo te da, cuando lo que debería hacer es exactamente lo contrario, alguien que te genere respeto, que te genere tranquilidad, paz y demás, ¿no? Ayer yo antier venía entrando a la ciudad y una caravana como de 40 patrullas con farola abierta del gobierno del estado, así que yo dije, iba manejando y casi digo, pecho tierra, ¿no? Película de terror. Ese tipo de valores, porque tampoco estoy hablando de un asunto de pragmatismo puro, ¿no? Yo estoy hablando de valores fundamentales. Ojalá fuera la agenda de muchos gobiernos. Pero eso está muy bien. Lo que yo te preguntaría es cómo van a hacer para empatar agendas, y lo quiero poner en letras mayúsculas, agendas que han sido impulsadas por Movimiento Ciudadano y por los partidos de izquierda. Porque Belén, perdón, por ejemplo, en el mismo partido está alguien como Esteban Garay, ¿no? Connotado líder de izquierda, y Héctor Álvarez, ¿no? Sí. Un conservador muy clásico. Es decir, ellos dos, ¿cómo comparten un proyecto? Y si me permiten, yo le pondría nombre y apellido, Hugo. El tema, por ejemplo, de la legalización del aborto en Jalisco, el tema de la legalización de los matrimonios homosexuales, el tema, por ejemplo, de la legalización incluso de la marihuana. Es decir, no podemos desestimar esta agenda que la sociedad de Jalisco también ha pugnado mucho por ello. Y yo te agregaría un dato más, que han sido banderas que ustedes les han dado votos en procesos anteriores. A ver, yo el punto de partida que también quiero plantear es, este movimiento ciudadano nace a partir del movimiento político y social que encabezó Enrique Alfaro en 2012. Nos prestaron el vehículo, yo lo digo abiertamente. Decía ahí que fui dirigente en el 2012. No, ni siquiera, nunca he militado en ningún partido, es un primer dato, ¿no? O sea, yo no soy expriista, experredista, ni nada por el estilo. De hecho, mi primera militancia nace como obligación para poder ser dirigente de Movimiento Ciudadano. A mí me nombran delegado nacional, literalmente, para poder usar el vehículo que nos prestaron. Después de la elección, lo que sucedió es que el partido a nivel nacional dijo, oigan, no se vayan, es más, ayúdenos a que en otras partes del país se parezca a lo que ustedes generaron en Jalisco. Y hablabas de dos personajes muy interesantes. Don Esteban Garay, que es toda una institución y es un personaje de primera, un gran luchador social y demás, y don Héctor Álvarez. Yo todos los días le aprendo mucho a don Esteban, le digo jefe, cuando lo veo, le invito a un cafecito, nos sentamos, dialogamos. Hace poco platiqué con él del tema, fíjense qué curioso. En la responsabilidad que a mí me toca, yo no voy a firmar una sola candidatura si no antes de firman un código de valores y de ética que nosotros estamos poniendo sobre la mesa. Entonces, independientemente del pasado de cada quien, a ver, las reglas del juego, estos son nuestros requisitos, o nos reservamos el derecho de admisión. Y platiqué con don Esteban, le dije, oiga, ayúdeme
a que trabajemos sobre esto, que debe mandarle una propuesta y andamos en eso. Y luego me voy a don Héctor Álvarez. El día que lo conocí, que fue hace un año y cacho, sabía, porque es un personaje político, yo no soy político, y pues don Héctor, y ahí voy. Y circunstancialmente, el día que lo conocí, me dice, te invito a Zapotlanejo para que veas lo que hice en Zapotlanejo cuando fui presidente municipal. Y me llevó, y la verdad es que me quedé impactado, impresionante, de buen gobierno. Hugo Luna, danos un segundito nada más para ir a un corte. Ahorita terminamos este tema. Vamos a un corte aquí en Perspectiva. Regresamos para seguir platicando con el dirigente estatal Hugo Luna, de MC. Movimiento Ciudadano, ¿aprendieron de 2012? Dicen analistas políticos que en 2012 a Enrique Alfaro le faltó partido y a Aristóteles Sandoval le sobró. Movimiento Ciudadano logró atraer a muchos votantes, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara. Los números no mienten. Enrique Alfaro logró 80% de sus votos en la ciudad, más de 700,000 votos. Así, en la urbe, Movimiento Ciudadano logró una contundente victoria, tendencia que se revirtió al interior del estado, en donde el PRI arrasó. Movimiento Ciudadano se dedicó a partir del proceso electoral a generar una estructura mayor al interior del estado. ¿Les ajustará para ser más competitivos en los municipios que están fuera de la ciudad? Ya regresamos a Perspectivas y bueno, ya estamos en nuestra sección En la Mira, donde le van a preguntar a Hugo Luna, pues opositores al proyecto de MC le van a preguntar por algunas cosas que a ver si no le incomodan. Una de ellas será de Enrique Velázquez, diputado del PRD. A ver qué pregunta Enrique Velázquez. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, yo le quiero preguntar a Hugo Luna, ¿por qué si Movimiento Ciudadano se dice un partido de izquierda, no ha apoyado con decisión la agenda de las libertades? Hugo Luna, ¿qué le respondes al diputado del PRD? Lo primero es una corrección, no otra vez, adiós izquierdas y derechas, vamos para adelante. Creemos en buen gobierno. Y segundo, absolutas libertades en la parte personal. La moral es un asunto individual y creo que cada persona tiene su absoluta libertad. El gobierno debe de ser garante del respeto a los derechos humanos para todos. Pero por ejemplo, Hugo Luna, si mañana tendrá que votarse el matrimonio igualitario en Jalisco, MC, ¿cuál sería su postura? Fíjate que ya se votó el tema y además aprovecho para platicar abiertamente para que no digan que lo zafamos. Que le saco la vuelta. En aquella votación, que fue el tema de un desfiguro, pues, porque originalmente habían planteado, los perredistas, habían planteado un esquema ahí de libre convivencia. De libre convivencia. El PRI los apoyó, pero luego les brincó varios grupos religiosos, entonces tuvieron que empezar a matizar. Claro. Se les enredó el tema y entonces terminaron ahí un vericueto de un contrato notarial medio... Sí, que no es un estado civil, claro. Les quedó así como una plastilina mal amalgamada. Exacto. Una cosa ahí medio rara, ¿no? Nosotros en aquel entonces teníamos 5 diputados en la bancada. Yo hablé con todos ellos y les dije algo que también es atípico en este tema de la representación en el Congreso. Si ustedes no son diputados de Movimiento Ciudadano, ustedes, y en la máxima de entendimiento, los diputados son representantes del pueblo, de la gente. Por eso todos votamos en un distrito electoral por nuestro diputado. En teoría, ¿qué debería de pasar? Que ese diputado, debe de estar en mucha comunicación con la gente que representa en su comunidad para representar a esa comunidad acá. Por eso cuando ponemos leyes en este país que nos sancionan, tienen que ser aprobadas por los diputados,
porque ellos son representantes del ciudadano y para hacerte obligatorio a ti ciudadano, pues tu representante lo vota. Entonces yo les dije, ustedes, su lealtad, otra vez, no está con Movimiento Ciudadano. Cada uno de ustedes tampoco creo que esté en su moral personal. Es decir, ustedes llegaron ahí no necesariamente por lo que ustedes piensan en lo individual, y sí en gran parte por lo que una parte del electorado vio que representaban ustedes, que se sentía representado en ustedes. Oye, Hugo, ¿y esta filosofía Montessori funciona cuando hemos visto que... Es complicado, ¿eh? Que las leyes se aprueban en muchos de los sentidos por botón, estos ¿no? bloques, claro, Sí, por estos levanten la mano bloques y todos. por disciplina y por finalmente lo que te dicta tu partido? Votaron, ahí te va, votaron 1 en abstención. Sí. ¿Qué fue quién? ¿Vero Delgadillo? Vero Delgadillo. Sí. Clemente Castañeda a favor del contrato iniciativa. Votó Salvador Zamora y Julio García en contra. Y Fabiola Loya votó en contra porque dijo que era muy corta la reforma, que ella esperaba algo mucho más vanguardista. O sea, es parecido al voto de Clemente, pero ella dijo, no quiero votar a favor porque yo creo que o se hacen bien las cosas o mejor no se hacen. Claro. Entonces, ese día yo le mandé un mensaje a cada uno. Les dije, como dicen, mucha serenidad, mucha frialdad y mucha madurez. Siéntense orgullosos de lo que hicieron. También se vale que gente les reclame y también se vale que ustedes den explicaciones cuando lo crean conveniente, pero no, como dicen, no se desgasten ni se angustien de más, porque cada uno en la forma en la que votó, creo que lo hizo en lo correcto, que es lo que ellos creían que representaba su posición ahí. El voto Si en después de conciencia, eso que le llaman. nos quieren seguir inventando cosas, bueno, pues es que luego ahí sí hay raza que no está acostumbrada a las libertades. Claro. Entonces son bloques, ¿no? Vamos ahora a escuchar al regidor del PRI, a César Rubalcaba, que también te tiene una pregunta, Hugo Luna. Hola, mi nombre es César Rubalcaba, soy regidor del Ayuntamiento de Guadalajara y mi pregunta es para Hugo Luna, presidente del Partido Movimiento Ciudadano. Hugo, ya en serio, ¿qué va a pasar cuando se acabe y la gente se dé cuenta de ese falso discurso de Ciudadanos? Cuando sepa la gente que son políticos, que cobran como políticos, pero sobre todo que quieren el poder igual que todos los políticos, ¿qué van a hacer? Hugo. ¿Le tengo que contestar? Claro. Sí, hombre. No, yo difiero. Mira, en el PRI, y sobre todo en algunos personeros del PRI, han creado esta estrategia de hacerle creer a los ciudadanos que todos los partidos políticos son iguales. Es como decir, oigan, todas las manzanas están podridas, ya dense por vencidos, no hay esperanza. Y en esa lógica buscan desmotivar que la gente participe en la política y entonces con el control corporativista y de programas sociales y de compra de votos y de televisiones regaladas, el PRI dice, así aseguramos la votación pequeña y aunque participe poquita gente, ganamos las elecciones. Al PRI no le conviene que participe mucha gente, no le conviene que la gente se ilusione y se motive. Yo les diría, ¿hace cuánto que no votamos muchos con pasión? Yo en 2012 voté con pasión. El regidor que habló allá al aire, pues de entrada es regidor, es una oficinita así, gana el doble que yo soy dirigente estatal de un partido, gano 43,000 pesos al mes, que es un muy buen sueldo. Nomás el dirigente del PRI gana 3 veces lo que yo gano, el del PAN gana 3 veces y el del PRD gana 3 veces. En Movimiento Ciudadano el que menos gana creo que 8,000 pesos y el que más gana es 43. Ojalá fuéramos un ejemplo de cómo debería ser la sociedad. Entre más compactado y más horizontal, las cosas irían mejor. Yo no estoy de acuerdo y yo no voy a parar en el esfuerzo de que pueden ser las cosas diferentes, de que no nos podemos conformar y que no cabemos todos en el mismo paquete, hasta entre perros hay razas. Hugo Luna, y ya lo veíamos en la introducción, en el pasado proceso electoral mucho se dijo que a MC le había faltado estructura al interior del Estado para poder competir. Pero aún así, por ejemplo, Hugo Luna, no pactaron con ningún partido político, prefirieron ir solos.
¿Qué expectativas tienen en ese rubro en particular en torno a la estructura? Híjole, mira, tienes toda la razón y es de las cosas que hay que, más que un asunto de reconocer, es entender qué pasó en 2012. En 2012 perdimos porque no fue suficiente toda esta emoción y todo este esfuerzo, aire, redes sociales y demás. Cuando nos prestaron a 11 semanas de elección a Movimiento Ciudadano, lo digo sin faltar el respeto a nadie, pero era una oficina con 8 personas y algunos botoncitos de operación política en el Estado. Hoy las cosas han cambiado. Hoy tenemos equipos políticos en los 125 municipios del Estado. Hoy tenemos cerca de 100 casas ciudadanas de gestión social en cada rincón del Estado. En Bolaños tenemos una casa ciudadana que es albergue Guirrárica y así te puedo decir municipio por municipio. Hoy tenemos un entramado, digamos, de activistas en todo el Estado y yo te diría, y sin sueldo. En el partido, incluido yo a mi persona, somos cerca de 30 o 40 personas que recibimos un cheque y que le dedicamos tiempo completo. Todo lo demás, todos esos que se ven vestidos de naranja en el Estado, es por amor al arte y por la búsqueda de un cambio que signifique que rompamos esta lógica de mal gobierno, ¿no? Entonces, ahora sí cambiaron las cosas. La expectativa de triunfo de la que hablaba también genera sinergias, como toda organización, donde van mejorando o se van siendo las cosas atractivas, sí, también atraes a los mejores talentos. Entonces, Movimiento Ciudadano va a ser o es una fuerza muy importante de cara al proceso electoral de 2015. Hugo, ¿cómo blindarse para que precisamente una vez que Movimiento Ciudadano, y lo hemos visto con el pasado proceso electoral, ha avanzado en el terreno electoral, pues cómo blindarse para que estos chambistas de repente atraídos por la popularidad vayan y toquen a la puerta del Movimiento Ciudadano? Y no lo digo por decir, Enrique, Hugo, ya lo vimos, el Partido Acción Nacional me parece que es un claro ejemplo de lo que sucedió con un partido que vino de menos a más y que en este auge y en este boom pues empieza no solamente en el chambismo, sino que a utilizar la nómina para luego hacerse de más adeptos, ¿no? Y ahí le diste así como pusiste el dedo en la llaga, ¿no? Ese es el tema que a veces quizás hasta me quita el sueño de vez en cuando. Hay algo que hay que reconocer y es que no porque te pongas la camisa naranja ya eres bueno o que yo les diga de cara, oigan, todos los que están en un cargo de elección popular de Movimiento Ciudadano son la Madre Teresa de Calcuta, claro que no. Y además yo tengo una gran preocupación porque más allá de una lógica de procesos internos, democráticos y demás, a mí lo que me preocupa es que tengamos personas correctas y capaces. Y habrá lugares, y yo ya lo dije, donde quizá no tengamos candidato, si no logramos encontrar una persona que sea correcta y capaz. Y puede que en algún lado tengamos una persona así y no sea competitiva, no importa, pero es muy fácil que se eche a perder todo esto. Va a ser muy complicado, tampoco tengo así como un blindaje infalible, pero además, y lo digo con mucha responsabilidad, también es un poco el reflejo de nuestra sociedad, ¿eh? O sea, encontrar perfiles correctos es complicado. Gente que pueda representarnos y que dé resultados. No le tengo miedo al tema de la aspiración política de alguien o la búsqueda del poder. Digo, pues entonces, si nos vamos a los romanos, pues por eso tenemos un gobierno. El gobierno, al fin y al cabo, hay que entenderlo con mucha honestidad, es la búsqueda del poder. Sí, pero ¿para qué? Y esa es la parte complicada, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Enrique, Hugo, les recordamos a nuestra audiencia las formas de hacer contacto con nosotros a través de las cuentas personales, @Belén_Zapata_M, @EFTousain con .s. Y tenemos también a su disposición la cuenta institucional de Canal 44, @Canal44 TV. Hugo Luna, tu Twitter, tu cuenta en Twitter. Hugo Luna, B chica. Hugo Luna, B chica. Por si usted se quiere poner en Y contacto. hashtag perspectivas. Y hashtag perspectivas. Tenemos ya algunos de sus comentarios, pero esto será regresando de la siguiente pausa.
Presencia de Movimiento Ciudadano a nivel nacional. A nivel nacional, Movimiento Ciudadano es la quinta fuerza política, aunque dista mucho de ser un partido político con alcance nacional en términos reales. La fuerza del partido político se encuentra circunscrita sobre todo en los estados de Jalisco, Guerrero, Veracruz y una presencia también en la capital de la República. Gobierna la alcaldía de Acapulco, que con Tlajomulco y Puerto Vallarta son los ayuntamientos más importantes del partido. Actualmente, Movimiento Ciudadano tiene 20 diputados y no tiene ningún senador. Nunca ha gobernado un estado de la República por sí solos, aunque han llegado en coalición a las gubernaturas de Guerrero en 2005 con Seferino Torreblanca y en alianza con el PRD y el PT. En 2010, también alcanzaron las gobernaturas de Oaxaca, Puebla y Sinaloa, todas en alianza con el PRD y el PAN. Su presidente es Dante Delgado, quien fue gobernador interino de Veracruz en 1988 bajo las siglas del PRI. Hugo Luna, estamos ahora en esta sección que le llamamos en 44 segundos. Nos queda poco tiempo, pero te vamos a hacer unas preguntas y lo más breve posible en 44 segundos responderle. La primera sería, Hugo Luna, se está especulando mucho que en el siguiente proceso electoral puede haber un acuerdo para que Enrique Alfaro juegue Zapopan y deje la vía libre para que el PRI gane Guadalajara. ¿Es posible ese acuerdo, sí o no? Imposible. No, Imposible. no, ¿cómo vamos a hacer acuerdos de ese tipo? No, imposible. Vamos a jugar a ganar Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y varios más. Dicen que puede haber una elección de Estado. ¿No podría ocurrir algo similar, por ejemplo, Hugo Luna, en Tlajomulco? No, porque desde un municipio no tienes la capacidad que tiene el gobierno federal, el gobierno estatal para imponer, y mucho menos manejo de programas sociales, de la fuerza pública y demás. No. Los municipios no les da para eso, ¿no? ¿Por qué buscar un discurso ciudadano si son un partido político? Somos un movimiento ciudadano y yo la verdad es que lo más distante al perfil tradicional del político. No es un asunto de sacar la vuelta a la política, simplemente a ese perfil de político no, por favor. ¿Cuál es tu opinión de Raúl Padilla? Híjole, es todo un personaje, ¿no? Que transformó la Universidad de Guadalajara, pero que también condicionó la vida política de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y que así como abre unas puertas, aprieta con yugo otras, ¿no? Y yo en esa parte no coincido. El rompimiento con el gobierno de Jalisco que anunciaron ya algunos meses, ¿qué impacto ha tenido? ¿Qué evaluación haces? Yo creo que permitió dar un manotazo en la mesa y hacerle entender a muchos funcionarios del gobierno del Estado que su trabajo era trabajar por los jaliscienses y no trabajar por el PRI. Y fue una etapa muy complicada. Terminamos en la Secretaría de Gobernación, ahí en Bucareli. Nadie lo hubiera deseado, pero creo que fue necesario para ponerle un alto al abuso del poder que el PRI estaba intentando. El árbitro electoral, Guillermo Alcaraz Cross, ¿confían en él? Al final del proceso, pase lo que pase, ¿va a tener legitimidad su resolución final? De Guillermo y de todos los consejeros y del equipo del Instituto Electoral y del INE, su actuación es la que los calificará. Ellos tienen una gran responsabilidad y tienen una gran oportunidad. Nosotros opinaremos ante hechos concretos, ¿no? ¿Cómo definirías en 44 segundos o menos la ideología de Movimiento Ciudadano? Buen gobierno, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, gobierno altamente efectivo y un gobierno que toma las decisiones con la ciudadanía, participación ciudadana. ¿Cómo es tu comunicación con el secretario general de Gobierno, Roberto López? Es buena, pero abordamos muy pocos casos. La verdad es que a veces el gobierno del Estado va así como voy derecho y no me quito, entonces ya para qué opina uno tanto. Hugo Luna, en la mañana, digamos, en el día que se definió que MC no iba en coalición con ningún partido político, Enrique Alfaro sacó un video en redes que se interpretó como que les estaba dando línea para que después ustedes resolvieran el tema. ¿Qué pasó ese día? Ahí había un debate como muchos que hemos sostenido. Aquí no hay una construcción de una persona que da órdenes así magnánima. Aquí hay una construcción de ideas de muchos. Luego se enredan los de enfrente porque dicen que Alfaro impone, luego que hay un club de Toby y así van como tratando de encontrar justificaciones. Hay debate abierto difícil y se sube el tono y demás de vez en cuando, pero hemos sido el estandarte de la idea de que las alianzas son con los ciudadanos, no entre intereses de dirigentes y líderes de partidos políticos. ¿Y la relación con Jorge Aristóteles, el gobernador de Jalisco?
Pues muy poca relación. El gobernador, incluso últimamente, aparece poco si no son eventos ahí bajo el control, respeto a secas, ¿no? ¿Crees que va a haber candidatos apoyados por el gobierno y que se utilizará la maquinaria institucional para apoyarlos? Por supuesto que sí, la están utilizando todo el tiempo, ¿no? Es como, ya como es un asunto como cultural del PRI. ¿Y cómo podemos frenar estas prácticas? Informándonos, alzando la voz y sobre todo teniendo dignidad, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que, ¿cuándo define Enrique Alfaro? ¿Sabemos qué Muy día? pronto. Miren, el lunes venidero, el 15, lanzamos la convocatoria para el proceso interno de Movimiento Ciudadano y se arma la algarabía, ¿no? 125 municipios que parece como frijoles inquietos. Y Enrique en la semana tendrá que estar definiendo, tiene hasta el 22 de diciembre para presentar su registro. ¿Alguna fecha por ahí intermedia podría ser? Entre el 16 y el 22. De diciembre. No se quiere mojar, Hugo Luna, no se quiere mojar. Bueno, yo ahí dejaría nada más que puede ser una fecha muy intermedia entre los ambos extremos. Pero Pero bueno, bueno, nos iremos a las vacaciones de Navidad sabiendo qué Así pasó. es. Sí, sí, sí. Oye, tenemos un comentario de Brígido Ernesto. Nos dice, ¿cuál es el futuro de Guadalajara si Movimiento Ciudadano gana el ayuntamiento? Tenemos unos breves segundos. Hugo, por favor. La posibilidad de hacer un proyecto a 10 años. Espero que se entienda la idea. Y segundo, también la capacidad y el talento que tiene Enrique para plantear un modelo de ciudad y recuperar la dignidad y sobre todo el orgullo de la segunda ciudad más importante del país. Es la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, nos tenemos que ir. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Enrique, Hugo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y la invitación es para que nos sintonicen de nueva cuenta el próximo martes, en punto de las 9 de la noche. Vamos a ir platicando de estos temas electorales con algún actor político de relevancia. Muchas gracias y buenas noches.